Hoy nos vamos a quedar en ese pasaje, hermano. Vamos a estar aprendiendo de él. Unas verdades quizás que ya todos conocemos, pero son necesarias siempre recordar. Y también de este pasaje vamos a estar llevando la cena del Señor. Primera de Corintios capítulo 11. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 17 en adelante. Por favor, si son tan amables de poner el teléfono ahí. A menos que haya un doctor aquí, hermano, que yo creo que hasta los que nos conozco no hay doctores aquí. Primera de Corintios 11, del 17 en adelante. Dice la palabra de Dios. Sígame con su vista. Pero al anunciar esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que haya manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Versículo 22 dice: pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué diré? ¿Os alabaré? Y vean cómo termina el apóstol. En esto no os alabo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias una vez más por darnos el privilegio de estar aquí reunidos. Te honramos y te glorificamos a ti. Oh Dios, háblanos, Señor, enséñanos, Padre. Quita cualquier distracción, Señor, que nosotros o el enemigo pueda presentar en esta hora. Danos la atención para escuchar tu bendita palabra. Que salgamos edificados y transformados en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. El apóstol Pablo viene en esta primera carta corrigiendo problemas, hermanos, que se estaban llevando aquí en la iglesia, en los Corintios. Y como los problemas se estaban presentando en la carta, Pablo le estaba dando respuesta. Esta carta, recuerden, es la respuesta a las cartas, a las peticiones que le están haciendo el apóstol Pablo para poder corregir las deficiencias que se estaba presentando en la iglesia de Corintios. Y he estado corrigiendo algunas acciones, algunas situaciones, problemas que vienen arrastrando desde tiempo atrás. El nombre de Cristo estaba siendo pisoteado. Entre los mundanos, el nombre de Cristo estaba siendo menospreciado. Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 3 que él no puede hablarles a ellos, no lo puede tratar como espirituales porque no lo eran. Pablo quería hablar con ellos de Biblia, de teología, de carácter cristiano, y ellos tenían otras cosas en mente. Entonces Pablo, a través de esta carta, los quiere exhortar, los quiere animar para que sean uno en el Señor. Uno de los problemas de todos los que se estaba observando aquí era la forma, hermanos, como ellos estaban celebrando la cena del Señor.
Entonces Pablo está escuchando de algunas cosas que están sucediendo y interviene y da instrucciones y después les dice cómo deben hacer, cómo Dios mandó hacer. En el versículo 17 de Primera de Corintios, capítulo 11, dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Hermano, es trágico si vemos un hombre en la Biblia que tenía tanta misericordia para atender a los hermanos. Es el apóstol. Siempre el apóstol se le presenta a ellos: os ruego, hermanos, amados hermanos, queridos hermanos, siempre con mucho tacto, con mucha sencillez, con mucho amor. Pero llegó un punto donde las cosas habían ya excedido y Pablo tiene que decirle: ¿sabes qué, hermano? No los alabo para nada en lo que están haciendo. Lo he estado escuchando, lo he estado observando, me lo han dicho y no es correcto. En el versículo 17 dice: porque no os congregáis para lo mejor. ¿Había leído usted eso alguna vez? Sino para lo peor. Se están reuniendo no para exaltar a Cristo. Y podemos encontrar en esta carta algunos problemas que se estaban suscitando allí. El hijastro estaba con la madrastra, eso era una cosa tremenda. Y muchas otras cosas. Inmoralidad como robos, menosprecio. Y el apóstol dice: eso no es así. Pero había un punto que yo creo que fue el que le hizo de verdad derramar la gota. La cena del Señor es algo sagrado, hermano. No le va a salvación a nadie, definitivamente. Somos salvos exclusivamente por Jesucristo. Pero Dios deja esa ordenanza para que hoy vamos a ver, recordemos quién es Él, lo que debemos evitar y los propósitos por los cuales se estableció. Ellos estaban haciendo todo lo contrario. Y ellos sabían lo que tenían que hacer porque ya el Señor Jesús se los había dicho. Ya los apóstoles les habían dicho. Entonces, más adelante, el apóstol Pablo dice: bueno, les voy a volver a repetir cómo fuimos instruidos en la cena del Señor. Porque lo que estamos haciendo es algo que está causando vergüenza. Y el apóstol Pablo dice, en primer lugar, que había algunos problemas. El versículo 17, versículo 18 dice: en primer lugar, cuando os reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Tenemos que evitar, hermano, dice el apóstol, la división. Y Pablo dice: en parte lo creo, porque ya yo estuve ahí con ustedes y sé cómo se manejaba. Sé los problemas que estaban ahí entre ustedes. Y ya había hablado con ustedes esperando que lo corrigieran, pero no. Hermanos, nos tenemos que reunir como cuerpo de Cristo para glorificarlo, para honrarlo, unidos. Y hay que evitar la división. Era un problema en la iglesia en Corinto. Y puede ser un problema en la iglesia del Señor. Si usted llegase a ver un cuerpo humano mutilado y ve el brazo tirado hasta, no sé, si siente hasta un feo, ¿verdad? Ve un cuerpo tirado, cortado y desmembrado. De alguna forma, así sucede con el cuerpo de Cristo cuando hay división. Nos estamos desmembrando nosotros mismos, nos estamos decapitando nosotros mismos. Y el apóstol, por eso, en ese aspecto, no lo había dicho con tanto énfasis, ni con la inmoralidad, que sí lo dijo fuerte, y con los otros problemas. Pero cuando se tocó lo de la cena del Señor, dijo: ya, hasta aquí, ya. Esto no puede seguir.
están haciendo, y Pablo solo usa aquí, a diferencia de otra carta, esto, lo peor. Wow. ¿Hasta dónde llegó el punto de que el apóstol tuvo que usar ese lenguaje? Tenemos que evitar, hermano, la división. En segundo lugar, en el versículo 20, dice, cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea, ellos nos están reuniendo para celebrar lo que Jesucristo instituyó, lo que vamos a hacer hoy. Ellos estaban haciendo, ¿quién sabe qué estaban haciendo? He leído de posibilidades. Venían y hacían lo que se daba la gana en este tiempo. No estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, no estaban discerniendo el privilegio de que ellos eran parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. No estaban discerniendo su santidad, de que el día venía y lo que vamos a ver más adelante, hermano. Versículo 21. Porque al comer cada uno se adelanta a comer su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Hermano, el segundo problema que tenemos que evitar, lo vemos aquí, había un desorden ahí. Y Pablo dice, están haciendo lo peor. Hay mucho desorden aquí. Y eso tenemos que evitarlo. En tercer lugar, vemos el versículo 22. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis. ¿Y qué dice? Y os menospreciáis la iglesia de Dios. Y os avergonzáis a los que tienen nada. Pablo quería evitar, y quiere evitar también el día de hoy, hermano, que cualquier actividad que hagamos en la iglesia, pero hablando en el contexto de la cena del Señor, no menospreciemos esto. Yo no puedo saber lo que está en el corazón de nadie aquí. Y aún el mío, dice la Biblia, que es engañoso. Las motivaciones que tenemos, las intenciones, lo que estamos pensando, la forma como estamos atendiendo al mensaje, la forma como estamos atendiendo a Dios, su palabra. Cuando no le damos a Dios lo que les corresponde, lo estamos menospreciando. Malaquías dijo, ustedes me están menospreciando, porque están sacrificando lo peor para mí. Y ustedes sí están llevándose la vida de lujos. Era tanto el desorden aquí que todos estaban haciendo lo que bien le parecía. Había un menosprecio al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Hermano, no es ningún equipo, ni ninguna asociación, no es ningún club. Es la iglesia por la cual el Señor derramó su sangre, entregó su vida. Ellos estaban menospreciando a la iglesia. Y el apóstol Pablo, después que les comenta eso, le dice, bueno, ya les dije cuáles son los problemas que escuché, que he observado porque lo he visto, y les voy a decir cómo se hace. El apóstol va a volver a repetir, pues no está mal repetir, pues tenemos la costumbre de que se nos olvidan las cosas. Y Pablo dice, bueno, les voy a recordar cuáles son los propósitos. ¿Cuál fue la meta establecida por el Señor a establecer esto que viene a continuación? Y les dice en el versículo 23 y 24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Él fue instruido por el Señor y a su vez nos está diciendo, eso es lo que tenemos que hacer. Y dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo,
tomad, comed. Recuerden, hermano, lea esto con atención, con mucha atención. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recuerda, hermano, que no somos religiosos, no somos de los que creen que el cuerpo de Cristo, cuando lo vamos a comer, se transforma en el cuerpo de Cristo. No. Pero eso no significa que no vamos a entender la implicación que vamos a pensar cuando estamos con el pan. Por vosotros es partido. Pues allí tienes que recordar que yo fui molido por tus pecados y por mis pecados. No fue por cualquier cosa. Yo me hice hombre y tú, porque el hombre condenó y llevó a la cruz. Y no estoy hablando de los romanos. No, tu pecado y mi pecado llevó a Cristo a la cruz. Y dice el apóstol, mi cuerpo fue partido por ustedes. Recuerden eso. El segundo propósito, versículo 25. Así que asimismo tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Dice un nuevo pacto. La muerte de Cristo es o está al alcance de todos. Fue una muerte vicaria, fue una muerte por todos nosotros. Alcanza a cualquiera. Y debemos recordar que la muerte de Cristo produjo un nuevo pacto. Ya no vivimos bajo las obras de la ley, ya no dependemos de las obras para alcanzar la gracia de Dios. Dependemos de esa fe que colocamos en ese sacrificio que hizo nuestro Señor cuando derramó su sangre. Y dice recuerda, cuando estés bebiendo la copa, recuerda la sangre que derramé por el nuevo pacto. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Cristo tuvo que entregar completamente su sangre. La hizo por todos. El otro propósito, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, cada vez que hagamos esto, me estaba preguntando Priscila, ¿cuántas veces lo hacemos? Dijiste, hay lugares donde en la iglesia donde yo crecí lo hacían un mes, una vez al mes. La iglesia del hermano, ¿te acuerdas? Hermano Fidel, que parte con el Señor, la hacían todas las semanas. Entonces, no hay una fecha con precisión, pero cada vez que la hagas, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una forma de predicar el Evangelio, una forma de recordarte a ti y recordarme a mí, anunciar la muerte de Cristo. Estoy recordando la muerte de Cristo. Cristo murió por mí. Cristo entregó su sangre por mí y por eso estoy en el nuevo pacto. Cristo fue molido por mis pecados. Cada vez que hagamos esto, recordemos eso. Y el hermano Fidel, él partió con el Señor, él decía eso. Es que lo hago todas las semanas para que los hermanos se les olvide. Se me hizo interesante. Porque tenemos la tendencia a olvidar lo que Cristo hizo y ya vivimos como la vida que Cristo nos imputó, la vida que Él nos dio, hermano, es wow. Vivamos de tal forma. Y en tercer lugar, hermanos, ya sabemos el problema, ya sabemos el propósito. Ahora, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener en la cena del Señor? Versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa
del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hermano, debemos participar de forma correcta. Hace un momento les comenté, usted como padre sabe, conoce a su hijo, sabe si acepta a Cristo, si es bautizado, si es miembro de la iglesia. Hemos visto, porque lo he visto, hermano, donde toman lo de la cena y empiezan hasta a jugar. Tengan cuidado con eso. Tengamos reverencia con eso. Hagamos las cosas correctamente y Dios quiere que tengamos ese cuidado. Pero no solamente con cuidado. El versículo 28, hermano, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Hermanos, debe haber una autoexaminación. Ahora, voy a decir algo. Todos aquí hemos pecado. Amén, hermanos. Ahora, si fuera que tenemos que estar libre de pecado, nadie podría tomar la copa. Bueno, yo no la podría tomar, no sé si tú. Pero Él no está diciendo eso. Él sabe que somos pecadores. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, está presentando aquí, bueno, hazte un análisis. Tú sabes cómo debe vivir. El análisis, hermano, yo había escuchado, te lo dije hoy, yo había escuchado de que ¿es pecado o no es pecado? Qué bueno que lo piensas. Pero tú tienes que analizarte con la Biblia. ¿Tú estás cumpliendo la Biblia? ¿Te estás comprometiendo con ella? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás siendo fiel a Dios? No, hermano. Bueno, analiza. Dios, perdona. No lo estoy haciendo bien, Dios. Perdón. Me voy a autoanalizar y la verdad no estoy haciendo lo que debo hacer. A la luz de la Biblia. No lo que tú crees, no lo que yo creo, no. A la luz de la Biblia nos evaluamos, nos examinamos y nos probamos. Y después dice, coma cada sí su pan y beba la copa. Versículo 29. ¿Qué otro cuidado vamos a tener aquí? Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El asunto en la iglesia en Corinto, hermano, era tan degradante, tan inmoral, que Dios tenía que matar gente. Y aquí puede presentarse, y en cualquier iglesia, tengamos cuidado. Porque dice, el que no discierne el cuerpo, el que discierne el cuerpo indignamente, se acarrea juicio. El cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia. Usted es cuerpo y parte del cuerpo de Cristo. Usted tiene que discernir con atención, hermano, hermana, joven, niño, si vas a estar aquí, vas a participar, lo sagrado del cuerpo de Cristo. Ese sacrificio, hermano, que no, escúchame, nadie lo merecía. Y por eso no podemos menospreciarlo. Y por eso tenemos que evaluarlo a la luz de la Biblia. Y por eso decimos, Dios, perdóname. Perdóname porque no estoy haciendo las cosas bien. Ahora, eso no implica que se acabó la historia y ya. No, ahorita vamos a ver, hermano, que Dios está recomendando, y en la cena lo vamos a hacer, quiénes deben abstenerse. Y lo mejor sería siempre que le hagamos caso a Dios. No podemos evaluar. Hoy en la mañana, en la escuela dominical, hablamos de que Dios aprueba el trabajo. Pero hay trabajos que son honestos, que se están haciendo de forma deshonesta. Hay cosas que tienen que ser honestas, pero no están siendo honestas. Entonces,
A eso se refiere Dios. Yo no le puedo decir, tú no lo vas a tomar, tú no lo vas a tomar, yo no lo voy a tomar. Vamos a hacer un examen, vamos a pedirle perdón a Dios, vamos a poner a cuenta y vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas desde hoy en adelante para el Señor de la mejor forma. Amén, hermanos. Eso es lo que está diciendo el Señor. Porque Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera. El que esté libre de pecado, ese que va a tomar la cena, nadie la va a tomar. Nadie la va a tomar. Pero usted conoce su vida, yo conozco la mía. Voy a Dios en oración. Y ahorita vamos a tomar un tiempo para hacer una autoexamen a la luz de la Biblia. Por eso, hermanos, termino con esto. Usted debe estar leyendo su Biblia todos los días. Usted tiene que estar dejándose corregir por la Biblia, porque ella es la que nos instruye, la que nos redarguye, la que nos corrige, la que nos instruye, la que nos anima. Ella es la que nos va a recordar en tiempos como este, en otros tiempos, cuando la leo, cuando estoy en contacto con ella, el Espíritu Santo la va a usar y te va a decir, Wilmer, así no es. Alto. Corrige eso. Cambia esa actitud que tienes. Entonces, es un tiempo, esta cena, para exaltar la palabra de Dios. Y ella, hermana, sea el que nos corrija, nos pruebe, nos instruya, nos dé el discernimiento para hacerlo todo, dice la palabra de Dios, para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por esta porción escrita, esta porción enseñada en tu palabra. Y mi Dios, ponemos en tus manos, Señor, el programa que sigue, Señor, la cena, y te ruego que seas honrado y glorificado. Te alabamos, Dios, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén.